El coche eléctrico aumenta sus ventas en nuestro país. El mes pasado se incrementaron casi un 40%, es decir, 4.000 matriculaciones más. Aún así, al vehículo eléctrico le está costando arrancar. Es la tecnología por la que se apuesta actualmente en la transición hacia una movilidad más sostenible, pero su precio y la falta de puntos de recarga no lo están poniendo fácil. Hola, ¿qué tal? Sobre los retos del mercado automovilístico se habla hoy en Valladolid, en un encuentro organizado por el Clúster de la Automoción de Castilla y León y en el que participan fabricantes y otros agentes del sector. Enseguida vamos a estar allí y también hoy nos preocupamos en Está Pasando de la voz. Son muchas las causas que pueden estar detrás de los problemas vocales y hoy vamos a tratar de descubrir algunas gracias a la Sociedad Española de Otorrinolaringología, que ha publicado una encuesta relacionada con la salud de la voz. Y se pueden imaginar, entre los profesionales más afectados por los problemas de la voz, como la disfonía, bueno, pues son los maestros de infantil. Y a estas alturas del año, bueno, pues muchos estudiantes están decidiendo su futuro laboral. Una opción cada vez más demandada por sus perspectivas es la FP. Y en Burgos se celebra una feria provincial donde nos van a dar las claves de la formación profesional. ¿Qué novedades hay? Las salidas en el mercado laboral. Y en el tiempo del análisis vamos a hablar de ciberseguridad. Aumentan los delitos relacionados en este ámbito. Ya son los segundos en Castilla y León por detrás de robos y hurtos. Aquí comienza Está Pasando. Comenzamos hablando de esa cita, de ese encuentro importante que reúne al sector de la automoción, Eduardo, para hablar de la movilidad sostenible y de los retos del futuro. Sí, un congreso que se celebra este jueves en Valladolid, Pilar, en el que se va a hablar, se está hablando ya de hecho de esos retos a los que se enfrentan las empresas y toda la sociedad ante este nuevo escenario, el de la movilidad sostenible, porque afecta a un pilar de la economía de Castilla y León y de nuestro país, como es el de la automoción. En ese foro en Valladolid está Lidia Corral. Lidia, muy buenos días. Sí, para analizar esos retos que tiene la nueva movilidad, esta jornada se ha configurado en diferentes bloques que analizan desde la competitividad hasta la sostenibilidad o también las nuevas tecnologías. En una de esas mesas está el director de ANFAC, de los fabricantes de automóviles, José López Tafal, que nos atiende en directo para Está Pasando. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cuáles son los retos que tiene ahora mismo esta nueva movilidad para los fabricantes, por ejemplo? Los retos para los fabricantes son dos, que son fundamentalmente avanzar en la electrificación, la descarbonización de los vehículos, porque en 2035 la Comisión Europea nos ha marcado unos límites de que tenemos que terminar con los motores de combustión, y en paralelo avanzar con la digitalización, todo lo que es la evolución del vehículo conectado y la evolución hacia el vehículo autónomo. Y por encima de esos dos objetivos que nosotros tenemos, esos dos retos, yo creo que España y Castilla y León también, como no, tiene un reto adicional, que es que todo este proceso se haga manteniendo y preservando nuestro empleo, el valor que aportamos a la economía y la producción. En definitiva, que de este proceso no salgamos debilitados, sino que salgamos más limpios, más conectados, pero también al menos tan ricos como ahora y con el mismo empleo. Con toda la vorágine de nuevas normativas, de propuestas, ¿cómo está evolucionando la demanda en los últimos meses? En los últimos meses, afortunadamente, está evolucionando bien. En lo que llevamos de trimestre, hasta el mes de marzo, la demanda evolucionó un 44% respecto al año pasado. Es cierto que el año pasado fue un año muy malo, porque tuvimos muchos problemas de falta de componentes y de otras materias primas. Comparado con antes de la crisis de 2019, estamos aún en torno a un 25-24% debajo de lo que sería un mercado normal. Pero la tendencia es buena y teniendo en cuenta bueno, pues que el buen tiempo parece que llega, el verano también y habrá que irse de vacaciones, yo animaría a aquel que quiera cambiar de coche que aproveche y se acerque de vuelta a los concesionarios, porque además hay productos muy bonitos y muy innovadores que merece la pena ver. Parece que vamos consolidando y ojalá recuperemos. Estamos lejos de un año normal, pero al menos la tendencia es ya mejor. Bueno, ¿y qué demandas tienen para el gobierno? Pues las demandas que tenemos son fundamentalmente
que más allá de la fijación de objetivos que nosotros compartimos, todo este proceso de descarbonización se apoye con herramientas más eficaces y más potentes. Si en el fondo lo que estamos indicando es que hay una urgencia climática y necesidad de que este sector haga un cambio tan importante, lo que tenemos que conseguir es que el cambio no evolucione solo por la presión de los fabricantes, porque nosotros insistimos en que vehículos electrificados hay disponibles, están en todos los puntos de venta, los producimos aquí en Castilla y León, los producimos en el resto de regiones, pero hay que facilitar y hacer cómodo al ciudadano que pruebe estos vehículos y que cambie. Y para eso los planes que tenemos de ayuda tienen que ser más eficaces, el MOVES debería ser más eficaz, no digo dar más dinero, digo que se gestione de modo más eficaz. Tenemos que conseguir que la fiscalidad ayude a este cambio. Ahora mismo la fiscalidad ignora el proceso de transición en la automoción. Y por último también es importante que todo lo relativo a infraestructura de recarga, que ahora es adecuada para el nivel de parque que tenemos, pero si queremos trabajar en los parques de 30 a 35, tenemos que actuar de una manera un poco más coordinada. Bueno, José López Tafal, director de ANFAC, gracias por atendernos. Pues gracias a vosotros por invitar a ANFAC. Y bueno, nosotros seguiremos escuchando más ponencias, seguiremos aprendiendo de estos retos que tiene la nueva movilidad en este Centro Cultural Miguel Delibes, que se desarrolla esta jornada hasta las 6 de la tarde. Pendientes de esas soluciones que se puedan dar en ese foro. Gracias, Lidia. Por cierto, que el presidente de la Junta ha intervenido en la inauguración de este congreso. Precisamente ha incidido en el reto que suponen estos cambios para el sector del automóvil aquí en Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco ha reconocido que el camino es ese, el de la sostenibilidad, pero ha pedido al Gobierno que ese cambio sea justo y ordenado. Yo creo que estamos a tiempo para enfocar mejor la transición adaptada a la realidad empresarial y, sobre todo, a la realidad cotidiana de la gente. Y en este sentido, quiero pedir al Gobierno de la Nación que debe liderar una transición, sin duda, pero esta transición tiene que ser justa por un lado y ordenada por otro lado. Hay muchos empleos en juego, especialmente en Castilla y León. Pues un sector, el de la automoción, que está en pleno cambio y que es solo una de las salidas de la formación profesional. Recién estrenado el último trimestre del curso, hoy en Burgos se celebra una muestra de estos ciclos en la que los interesados pueden empezar a trazar su propio itinerario formativo y profesional. Pueden preguntar a cada centro qué imparten, qué proyectos ponen en marcha o también, Leticia Gutiérrez, buenos días, qué salidas tiene. Aquí en Burgos, en el Diego Porcelo, se acaba de inaugurar la tercera muestra de formación profesional. Hay 29 institutos, centros educativos de la provincia que muestran 30 expositores. Uno de ellos dedicado a los servicios en restauración, la Escuela de Hostelería y Turismo de Burgos. Óscar Carbonell, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, ¿qué es lo que nos ofrecéis? Pues mira, os ofrecemos una formación integral en todo el sector de la restauración y de la hostelería y del turismo en nuestra provincia. Es una oferta de formación especializada en dar servicio de sumillería, servicio de eventos, recepción y hotelería, para dar el mejor servicio a los clientes tanto en restaurantes, bares como en hoteles. En este sector no falta trabajo. Evidentemente, tenemos un 100% de empleabilidad. ¿Y qué tal las relaciones con la empresa? La FP Dual. La FP Dual, la verdad que es un modelo muy interesante para aquellos alumnos que quieren incorporarse de manera inmediata al mercado laboral y una forma de ver in situ cómo va a ser su trabajo en un futuro. Vamos a preguntar a esta alumna por qué decidió estudiar un grado, en este caso en la Escuela de la Flora. Porque me llamó mucho la atención, más que nada lo de coctelería, porque me parece que es muy llamativo. Por lo de los colores, cómo puedes combinar un alcohol y sabe distinto si lo combinas con otro y así. ¿Crees que va a tener inserción laboral fácil? Sí, porque es algo que está muy demandado ahorita. Bueno, pues además de esta muestra de la Escuela de Hostelería y Turismo de Burgos, tenemos también aquí representado a un instituto en Albillos. ¿Qué tal, José? Hola, buenos días. Que prepara a los jóvenes, ¿no?, para coger el relevo generacional en el campo. Efectivamente, la despoblación rural está dejando sin relevo generacional de la producción de alimentos. Entonces, este centro lo que pretende, y lo estamos haciendo, es preparar a los futuros
técnicos en producción de alimentos, en producción primaria, que ahora mismo están desapareciendo o no les hay en el medio rural. Es un ciclo de grado medio y por lo que me cuentas tiene muchísima reinserción laboral porque no hay gente preparada y vosotros los preparáis. Efectivamente, las empresas agroalimentarias están demandando personal, están pidiendo personal que esté preparado, técnicos agropecuarios. Entonces nosotros sí que recibimos cada poco peticiones de empresas para colocarse. Gracias, José. Bueno, pues son solo 2 de los 30 ejemplos de formación profesional dual que podemos ver hasta mañana aquí en Burgos, en esta tercera muestra, en el que también hay robótica, estética, comercio, informática. Una oportunidad para nuestros jóvenes, para la inserción laboral. Con una tasa que roza el 90%. Gracias, Leticia, desde Burgos, y buenos días. También hay muchas salidas seguro en materia de ciberseguridad. De eso hablaremos enseguida en el tiempo del análisis, pero antes, como cada jueves, vamos a acercarnos en directo a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta. Hoy han aprobado el Plan Anual de Prevención de Incendios y también ayudas a las entidades locales. Escuchamos el comienzo de la comparecencia. El coste, de tal forma que Castilla y León es la primera comunidad autónoma que lo puso en marcha y seguimos siendo a día de hoy la única comunidad autónoma de España que tiene un acuerdo con Renfe de estas características, en función de la cual sus ciudadanos tienen un coste del transporte más pequeño para el caso de estas líneas de transporte de altas prestaciones. En una primera etapa tienen ustedes algunas líneas, la segunda etapa y la tercera sería si finalmente es ampliado. Sí señalarles que hasta el día de hoy el número de bonos vendidos que se han acogido en Castilla y León a esta reducción del 25% en el coste es un total de 23.096 bonos. Y, por tanto, es importante señalar que son muchas las personas. Primeros asuntos a los que se refiere el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en un Consejo de Gobierno en el que también se ha aprobado ya esa financiación de 400.000 euros para el SERLA, el Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León. Pueden seguir la rueda de prensa escaneando ese código QR que ven en su pantalla y luego tendrán más información en el informativo a las 2:30. Ahora sí vamos a hablar en el análisis del tiempo de la ciberseguridad, esos ataques Pilar que van increciendo, se incrementan y que ponen en jaque a las empresas y ciudadanos de Castilla y León. Sí, Eduardo, además te digo una cosa, y a todos nuestros telespectadores, están aumentando los delitos en la red, están aumentando y lo hacen además de una manera muy importante. El último dato que tenemos es que aquí en Castilla y León se han incrementado un 111%, de tal forma que los delitos relacionados con la ciberseguridad son ya los segundos más numerosos después de robos y hurtos. Todos podemos ser objetivo de un ciberataque, particulares, empresas y hasta instituciones públicas. ¿Y qué hacer para frenarlos? Bueno, pues eso es lo que les vamos a preguntar a nuestros invitados. Entre ellos tenemos hoy a Amador Aparicio, que es jefe de Información y Seguridad de Ecomultimedia, una empresa palentina. Gracias, Amador, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. También tenemos hoy aquí en el plató de Está Pasando a Julio César Miguel, que es presidente de AETICAL, la Federación de Empresas de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Castilla y León, y que muchísimas gracias una vez más, porque cada vez que te llamamos para hablar de ciberseguridad nos dices que sí, así que encantados de tenerte. Muchas gracias, yo también encantado de venir aquí. Y por videoconferencia nos atiende Ricardo Barba, que es jefe de seguridad de Caja Rural y que seguro que tiene muchas cosas que aportar a la tertulia de hoy. Muchísimas gracias por participar en el programa. Gracias a vosotros, un placer. Ese incremento de los delitos relacionados con la ciberseguridad es algo que no solo ha constatado la Policía Nacional. El INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, ha registrado un incremento de los incidentes. Eduardo. Sí, Pilar, problemas de seguridad en Internet que van, como dices, en aumento. Como cabe recordar, en León está el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Y solamente el año pasado, en 2022, gestionó más de 118.000 incidentes en todo el país. Es un 9% más que el año anterior. Casi todos, más de 110.000, afectaron a ciudadanos particulares y también a empresas. Casi 8.000 a la red académica y de investigación de nuestro país y más de 500 a operadores estratégicos
estratégicos. ¿A qué nos referimos? Pues operadores de energía, financieros, de suministro de agua o de transportes. Y ojo, porque Castilla y León viene siendo la quinta comunidad autónoma del país con más ciberataques después de Cataluña, Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana. El año pasado se registraron casi 150.000 vulnerabilidades. Destaca la provincia de Valladolid, donde en un solo día se podían acumular más de 700 incidentes. ¿Cuáles son los más frecuentes? Pues 1 de cada 4 son fraudes. Varía el método, eso sí, el phishing o la suplantación de identidad, el malware, los programas informáticos malintencionados o el ransomware, el secuestro de datos para pedir luego un rescate. Esto nos suena, ¿verdad?, del Hospital Clínic de Barcelona hace solamente unas semanas, pero también de mucho más cerca. De hecho, uno de los ataques más importantes sufridos aquí en Castilla y León en el último año afectó a la sanidad. Justo antes de las pasadas Navidades, la Gerencia Regional de Salud detectó una decena de intentos de ciberataque desde la India. Pretendían suplantar la identidad de médicos y de enfermeras para acceder a los sistemas informáticos. Esto ha pasado y seguirá pasando porque, según una empresa de seguridad informática, 3 de cada 4 empresas van a sufrir un ataque que afectará a su producción y 1 de cada 3 no tiene un plan de respuesta para esos incidentes que afectan además directamente a las máquinas y robots que intervienen en la fabricación. Gracias, Eduardo. Bueno, pues nuestro compañero nos ha dado muchas claves de las que hablar hoy en esta tertulia, en este análisis. Ya han visto que las cifras constatan que hay un incremento de la ciberdelincuencia, se incrementan los incidentes de ciberseguridad. Amador, y además es que no solo es que se incrementan, sino que además son más sofisticados. Sí, cada vez son más sofisticados por varias razones, ¿no? Hoy en día la ciberseguridad seguramente sea la actividad económica que más dinero mueve y en la que más dinero se gana, más aún del tráfico de drogas, armas, etcétera, ¿no? O sea que es vamos a decir, un negocio muy rentable. ¿Eso qué implica? Pues que si en la ciberseguridad se mueve mucho dinero, pues también hay muchísimo dinero pues para invertir en el desarrollo de nuevas ciberherramientas precisamente para explotar nuevas vulnerabilidades. Y eso lo que significa es que inicialmente todo el tema de la seguridad, ciberseguridad, es decir, no había una industria profesionalizada en lucrarse con la vulneración de sistemas informáticos o el robo de información. Y hoy en día es quizás la industria, y cuando digo industria es industria que contrata gente precisamente para desarrollar ciberarmas, para comprar también vulnerabilidades para que sean explotadas que aún no han sido reportadas. Y lógicamente es un sector que tiene muchísimo dinero y ese dinero pues se invierte precisamente en crear nuevas ciberarmas y explotar nuevos vectores de ataque también. La verdad que escuchándote, Amador, da un poco de miedo este panorama, esta situación. Nos ha explicado antes Eduardo cuáles pueden ser los problemas de ciberseguridad, los ciberdelitos pues, más frecuentes. Yo no sé si aquí en Castilla y León, Julio César, cuáles son los que bueno, pues, más se pueden dar aquí en la comunidad. Bueno, pues sí, en la comunidad les ha relatado el compañero perfectamente. Al final es lo mismo extrapolado a nivel nacional que a nivel más regional. El phishing, los mensajes fraudulentos con el objetivo de o instalar un ransomware, que es el software que te cifra la información para luego venderte una clave de descifrado, a distintos engaños para obtener tus datos de tarjeta de crédito a través de correos fraudulentos. Ahora se lleva mucho el smishing, es decir, lo mismo pero con un SMS. La última campaña que se está haciendo de estos precisamente es con motivo de la devolución de la agencia tributaria, donde te dicen ya está lista su devolución, reclámela aquí, y entras en un enlace y te pide los datos de tu cuenta bancaria, tu tarjeta de crédito. O sea que lo que van a hacer precisamente es estafarte esa cantidad y no ingresaste ese dinero. Y luego el código malicioso. Código malicioso es cualquier software que ejecuta algo que a ti te perjudica. Y ahí tenemos pues virus, spywares, ransomware, bueno, pues un abanico muy extenso de código malicioso. Ese también está a la orden del día porque entra pues por correos electrónicos. Fíjate que nos podemos infectar con un código malicioso simplemente por ver una página web que aprovecha alguna vulnerabilidad que tengamos en el sistema operativo o en el navegador porque no lo tengamos actualizado. Con lo cual, solo por ver una página web, si no tenemos un equipo seguro, sin hacer podemos nada. infectar. Sin hacer nada, Bueno. más que visualizar la página web. Con lo cual tenemos que tener siempre actualizados
todas las aplicaciones y el sistema operativo. Y las víctimas, Amador, Julio César, podemos ser todos, particulares, empresas, instituciones públicas, aquí no se salva nadie. No, no se salva nadie porque hoy en día, bueno, pues prácticamente todo el mundo estamos conectados a Internet a través de un portátil, de un smartphone, ¿no? Y básicamente, como te decía antes, hay herramientas que en tiempo real están escaneando todos los dispositivos que se encuentren conectados a Internet. Entonces da igual. Cada vez que se encuentra un dispositivo, lo que se automatiza es ver si ese dispositivo tiene configuraciones laxas por defecto que puedan pues atentar contra la seguridad del dispositivo o los datos personales del dispositivo, o incluso ese dispositivo pueda tener vulnerabilidades pues para poder hacer que el dispositivo funcione de una manera diferente o para sustraer de él los datos de carácter personal o, como decía Julio, cifrarte ese dispositivo, ¿no? Y eso lo que significa es que si yo tengo una herramienta que está buscando dispositivos de manera automatizada, los dispositivos que están conectados a la red, con encontrar uno que tenga una mala configuración o que sea vulnerable, sea el dispositivo que sea, lo que voy a hacer es infectarle, instalarle un ransomware para poder cifrar los datos y pedir un rescate. Y eso también por una cosa de manifiesto, que es que muchísimas veces cuando nosotros pues leemos todo este tipo de noticias en medios de comunicación o en Internet, ¿no? Muchas veces pensamos que quizás el ciberataque que ha conseguido comprometer esa máquina, cifrar esa máquina, hablabais antes de los hospitales, pues tú te imaginas que es una cosa súper compleja. ¿Sí? Y precisamente, pues igual por una mala configuración, por utilizar una contraseña pues que todo el mundo la conoce, con un usuario que todo el mundo conoce, claro, o no tener actualizado un sistema, quiero decir, de la manera más sencilla, entre comillas, posible, pues al final, como eso está automatizado, automáticamente detectan que esa máquina es vulnerable, explotan pues la vulnerabilidad, porque no se ha hecho lo básico, las medidas básicas, y lo que hacen precisamente es comprometer la máquina o la información que tenga la máquina. Claro, ahora incidiremos en ello. Claro, yo me he encontrado con un dato: 7 de cada 10 pymes, es decir, pequeñas y medianas empresas, pues ha recibido un ciberataque, y casi la mitad de ellas no cuentan con preparación. No lo digo yo, sino que este dato, bueno, pues lo he tomado prestado a nuestro invitado, a Ricardo. Ricardo, igual que comentaba antes Amador, la situación que dibujas es que las empresas, bueno, pues son bastante vulnerables, están muy expuestas. ¿Qué pasa? ¿Por qué se da esto? El problema que hay con la pequeña y mediana empresa, ellos no son conscientes de que tienen un potencial como víctimas de fraude que ellos no consideran. Ellos piensan que no van a ser nunca víctimas de un ciberataque porque se consideran que no tienen información suficientemente válida como para un ciberatacante. El problema que tenemos, o con lo que nos estamos encontrando, es que los hackers ahora mismo, los ciberdelincuentes, les vale todo. Ya no buscan hacer grandes fraudes de millones de euros. Ahora mismo con fraudes de Bizum de 400, 500, 200, incluso 100 euros les vale. Ricardo, Amador, Julio César, ¿qué opináis al respecto de lo que está comentando Ricardo? ¿Todavía falta que sea una prioridad en las empresas el estar preparados, el prevenir posibles ataques? ¿No es una prioridad? Parece ser que todavía no. Quiero decir, al final lo que buscan los ciberdelincuentes es obtener el máximo beneficio en el tiempo que dedican. Una gran empresa, un gran banco, etcétera, ya tienen unos sistemas muy robustos, con lo cual, aunque el botín, el beneficio sería mayor, el esfuerzo es inmenso. ¿Qué hacen? Van a pequeñas empresas que saben que están muy expuestas, con lo cual, aunque obtengan poco beneficio, les sale muy rentable, porque el esfuerzo dedicado es muy pequeño. Me gustaría también indicar que es una lucha desigual, lo ha comentado Amador. Tú, para defender tu empresa o tu organización, tienes que proteger todos los dispositivos que están expuestos. En cambio, ellos solo necesitan encontrar una vulnerabilidad para entrar, con lo cual el esfuerzo para ti es mucho mayor que para ellos, que solo tienen que buscar una grieta por donde meterse.
Claro, me imagino que esto también, claro, lo que estaba apuntando Ricardo, ¿no? Entiendo que, por ejemplo, una entidad financiera, una empresa de protección de datos, una empresa de tecnologías de la información, pues como que están muy concienciados, ¿no? de que tienen que tener su información pues muy segura. Pero me imagino que a lo mejor, yo qué sé, una empresa que se dedica a vender jamones, pues dice, a mí qué datos me van a robar, pero que pueden ser vulnerables y objetivo todas, ¿no? Sí, pueden ser todos objetivos y bueno, aquí lo que dices de la empresa de jamones es verdad. Y esto al final lo que pone encima de la mesa es que hay muchas empresas que se creen que esto de la ciberseguridad pues es una cosa pues de películas y que es una moda, ¿no? Que no nos va a tocar además. No nos va a tocar, pero claro, basta que sufran un ciberincidente para que inviertan en ciberseguridad porque se dan cuenta que lo que han perdido, las pérdidas que han tenido por sufrir un ciberataque son muchísimo más grandes que si no hubieran invertido antes, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que aunque tú seas una empresa grande, como por ejemplo un banco, cuanto mayor es una empresa, más activos o más máquinas tiene conectadas a Internet y muchas veces una gran empresa no es consciente de todas las máquinas que tiene publicadas en Internet. Igual pues un cibercriminal, con encontrar una máquina que una empresa no se la olvidó desconectarla de Internet porque era una máquina de pruebas, pero que dio la casualidad de que estaba compartiendo el mismo repositorio de usuarios y contraseñas para acceder a otros sistemas, pues con eso al final la probabilidad de sufrir un ciberataque pues es mayor porque la superficie de exposición de una empresa con un tamaño considerable es más alta que la superficie de exposición de una empresa pues más pequeña también. El caso es que, bueno, pues no sé si cada vez somos más conscientes de los riesgos que existen en el ciberespacio, pero ahí están. El problema también es que los ciberdelincuentes van muy por delante, Eduardo. A nadie se le escapan los riesgos de sufrir este tipo de ataques y por eso las empresas tampoco son ajenas a la prevención y cada vez se protegen más. Pero como decías, en todo tipo de delitos los ciberdelincuentes muchas veces van un paso por delante. El director del INCIBE nos ha contado que siempre encuentran nuevas formas de poner en peligro a las compañías. Las empresas están invirtiendo en su ciberseguridad porque son conscientes de la importancia de las amenazas cada vez mayores y por lo tanto se están preparando. Lamentablemente los cibercriminales están innovando constantemente y es un reto de día a día de ir creciendo en esa capacidad tecnológica para resistir esta oleada desgraciada que tenemos de problemas con la ciberseguridad. Oleada desgraciada, hay que estar preparado y protegido, pero con este panorama no vale tampoco cualquier cosa. No se trata ya del riesgo al que nos exponemos los ciudadanos en nuestro teléfono móvil u ordenador, sino que hablamos de empresas, de trabajadores y de clientes. Y eso requiere de una seguridad mucho más potente y además a la carta. Ahora mismo lo importante, tenemos que ser conscientes, es que no basta con saber de ciberseguridad a nivel de usuario. Tenemos que tener un servicio contratado que nos ayude, primero, a analizar el riesgo, que cada uno va a ser diferente, y segundo, que nos ayude a desplegar esos servicios que nos van a permitir dar una correcta capa de seguridad a nuestros empleados y a nuestros clientes. Bueno, pues decía el director del INCIBE que es un reto avanzar al nivel al que lo hacen los ciberdelincuentes. Ricardo, me imagino que ese reto es aún mayor cuando es el jefe de seguridad de una entidad financiera, ¿no? Me imagino que hay que estar en una constante evolución y en una constante vigilancia. Sí, la verdad que son muchos los riesgos a los que te enfrentas. Nosotros ahora mismo, con la digitalización de las empresas, se ha perdido ese globo de protección que teníamos las empresas, en las que todos los portátiles, todos los ordenadores, todos los teléfonos estaban controlados en la empresa. Ahora hay técnicas que te permiten al empleado desde su teléfono móvil conectarse a recursos empresariales y gestionar todos los riesgos que conllevan esos dispositivos es bastante complicado. Ricardo, vosotros en la entidad, bueno, puedes contestarme o no, pero en Caja Rural, ¿habéis recibido alguna vez algún ataque? Sí. Sí. ¿Y lo habéis repelido? Uno no pudimos. Fue un ataque que tuvimos en la cadena de proveedores y no pudimos. Vamos, de hecho, fuimos totalmente reactivos. A nosotros ya nos avisaron de que teníamos una brecha de seguridad. Bueno, que ya se solucionó y no hemos vuelto a tener nada importante más allá de los continuos smishing, phishing, todos los phishing que hay ahora mismo en el mercado.
Amador, ¿qué buscan los ciberdelincuentes? ¿Suelen buscar los datos? ¿Van a por esos datos porque lo que quieren es bueno, pues pedir un rescate y entonces dinero? No sé, ¿cuál es lo más habitual? ¿O es que las dos cosas están un poco a la par o dependiendo de la víctima? Bueno, si fuera un ciberdelincuente te respondería, ¿no? No, bueno, bromas aparte, bueno, pues aquí son perfiles variados, ¿no? Entonces, hay gente que lo único que busca es notoriedad, ¿no? Esas ansias de saber cómo funciona la tecnología para ver si puede funcionar de una manera diferente. O sea, que está la gente que tiene grandes conocimientos tecnológicos, que para ellos es un reto, ¿no? Pues encontrar una brecha de seguridad en un sistema, explotarla y hacer que la gente se entere, por ejemplo, colgándolo en sus perfiles sociales. Eso pasa. Y por otro lado también está lo que te comentaba antes, la industria, ¿no? Entonces, ¿qué le puede interesar a un cibercriminal? Pues todo aquello que pueda generar un beneficio económico, ya sean nuestros datos. ¿Por qué? Pues porque los datos hoy en día se venden en lo que es la dark web y pagan bastante bien, ¿no? Con los datos de carácter personal o privados, tanto de empresas como los datos de carácter sensible de organizaciones también. Y lo comentaba antes Julio, pues otra de las cosas que se buscan es un beneficio económico, por ejemplo, lo que citabais antes, ¿no? De los ataques a hospitales, ¿no? Entonces, si yo lanzo un ataque de manera automatizado y yo sé, pues, intento comprometer 100.000 máquinas, con comprometer el 10% de esas máquinas, pedir un rescate, la probabilidad de que alguien pague por seguir utilizando ese servicio o poder seguir accediendo a esa información, pues no es cero, ¿no? No es cero. Entonces, básicamente, búsqueda de rentabilidad, la mayoría de las veces, pero no hay que olvidar que también a veces es la búsqueda del prestigio, porque he conseguido entrar pues, a un sistema pues, muy conocido o en el que las medidas de seguridad, aunque sea de una gran empresa o una pequeña empresa, ¿no? Pues son las que son, la notoriedad también. ¿Y quién está detrás, Julio César, de estos ataques? Porque la semana pasada la Policía Nacional, por ejemplo, detenía a un peligroso delincuente informático que, lo leo, realizó un ciberataque al Consejo General del Poder Judicial, a otras instituciones públicas. Era un joven de solo 19 años, pero un experto. Y la verdad que da cierta intranquilidad saber que un chico de 19 años con buenos conocimientos pues ha sido capaz de poner en jaque la seguridad nacional. ¿Esto es lo habitual? ¿Son bandas que están detrás y igual que se dedicaban antes al crimen organizado, ahora se dedican a los problemas de ciberseguridad organizada? A ver, está claro que hay unos ataques como este, un chaval joven con conocimientos, con ganas de superarse a sí mismo, que realiza este tipo de ataques, lo que decía muchas un poco veces Amador, sin sacar un beneficio económico, otras veces sí, pero lo más habitual es que ahora sean bandas organizadas, donde además está todo muy separado. Es decir, que tenemos distintos roles con distintos perfiles dentro de la banda. Uno es el que se encarga de hackear un sistema para obtener usuarios y contraseñas y números de tarjeta, a lo mejor. Luego les vende a través de la dark web a otros, y otros son los que explotan esos datos. Otros son los que se encargan de hacer herramientas para aprovechar vulnerabilidades o hacer código malicioso que sea indetectable. ¿Por qué indetectable? Porque es único, es un código que ha sido efectuado precisamente para un ataque mucho más dirigido. Es decir, tenemos unos perfiles muy estratificados y muy claramente definidos, donde ahora lo que tenemos son bandas organizadas, que antes se dedicaban a robar bancos, a robar propiedades, y ahora se dedican a robar en el entorno de Internet. Claro. Sí, Amador. Sí, yo, quería hacer un inciso porque yo personalmente sí conozco a este chico que citabas, ¿no? Sí, entonces... Y quiero decir esto porque al final, pues sí, parece que con esa edad, ¿no? Pues como que es una persona muy precoz, pues porque es una persona que tiene altas capacidades, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que igual aquí también había que hacer un hackeo, ¿no? al sistema de educación, cuando precisamente no es capaz de que esta gente con estas habilidades, con estas capacidades, pues quede excluida, ¿no? Y aparte de eso, el ataque, ¿no? pues de este chico, al final yo sí que conozco cómo ha sido. Pero claro, aquí estamos hablando de la seguridad nacional porque se ha comprometido una parte de la estructura del Poder Judicial con muchísima información, ¿no? Entonces, claro, al principio la gente piensa que ha sido una cosa muy sofisticada, ¿no? Pero lo que ha puesto de manifiesto son dos cosas. Una, que el 3 de mayo del 2022 se aprueba la última versión del Esquema Nacional de Seguridad,
Y eso pone un poco en entredicho lo que ha pasado con este chico, de que precisamente la administración pública o el gobierno cumpla el esquema nacional de seguridad de manera parcial o total. Parece ser que no, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la forma de explotación ha sido un ataque de phishing a un par de funcionarios, y esos funcionarios, cuando han recibido esa página web fraudulenta por el correo electrónico, han metido usuario y contraseña del sistema que almacenaba toda esa información que ha sido descargada por este chico, ¿no? O sea, a través de un correo electrónico, un correo electrónico a 2 funcionarios. O sea, así de simple y así de sencillo. Claro, entonces, claro, eso habla mucho de eso, de la vulnerabilidad de nuestro sistema, que estábamos hablando antes de las empresas, claro, pues sí, de nuestro sistema hay otra cosa que claro, es decir, ¿por qué no hay otros mecanismos como que cualquiera, es decir, por qué el único mecanismo de protección es una contraseña? ¿Por qué cualquiera desde cualquier parte con ese usuario y esa contraseña se puede conectar a ese sitio? ¿Por qué no se podrían conectar detrás de una VPN? Es decir, que o te conectas desde estos lugares en Internet o es imposible acceder. Claro, lo que pone de manifiesto es que esas medidas de seguridad al parecer no estaban, ¿no? No estaban. Y claro, da igual que trabajemos en una empresa grande en el Estado, una empresa pequeña, que al final pues es muy complicado no darse cuenta de cuando tú recibes un correo electrónico que te solicita un usuario y una contraseña, no meterlo, ¿no? Claro, entonces por un lado está, no sé, sistemas más fuertes o más seguros que se elaboren, y luego por otra parte me imagino, Ricardo, que sé que estás ahí, también hay que incidir también en la formación, por ejemplo, a los empleados, en este caso de las empresas. No sé si vosotros también incidís en este tema en vuestra entidad, pues eso, que lleguen correos a lo mejor maliciosos, y tener unas pautas, ¿no?, de cómo la plantilla tiene que actuar ante este tipo de cosas que pueden llegar. Dicen que es el eslabón débil de la cadena, el empleado. Yo no estoy de acuerdo con esto. Sí es cierto que el principal vector de entrada, el principal vector de ataque que ahora mismo es el correo electrónico. El gran problema que hay es que por muy bien formado que esté un empleado, a un empleado medio le entran 100 correos diarios. Es imposible gestionar tantos correos. Ellos entran ya por rutina, entran a comprobar correos. Pero sí, aún así es muy importante la concienciación y la formación en los empleados. Nosotros hemos empezado la semana pasada formación. Julio César, y entonces, frente a esto, ¿qué hacer? ¿Cómo debemos actuar? O no sé, ¿qué consejo les podemos dar? Bueno, pues eso, a las empresas, a las instituciones, a los particulares. A ver, el problema más complicado ahora mismo es que el paradigma ha cambiado. Lo comentaba antes Ricardo, hasta hace relativamente poco, que era poco prolífico el teletrabajo, la conexión en cualquier momento y demás, tenías muy claro cuál era el perímetro de protección, que eran las instalaciones de la entidad o de la empresa o del banco, etcétera. Y ahora, con un trabajador que trabaja desde su casa, que trabaja desde un coworking, desde la playa, tenemos que proteger al trabajador allá donde esté, a él y a sus dispositivos. Y una parte muy importante es la parte de formación. Si el trabajador no conoce las amenazas que le pueden afectar en Internet y cómo protegerse de ellas, pues va a ser engañado fácilmente. Más del 90% de los incidentes se podrían evitar con una adecuada formación de los trabajadores. Porque es paradójico, pero para manejar, por ejemplo, un toro de estos para mover palés de un lado a otro, hace falta un curso de carretillero, y para manejar un ordenador se le da al trabajador el ordenador, ala, allí te las entiendas, sin unas mínimas formaciones, ¿no?, en seguridad y un uso adecuado y seguro de ese equipo. O sea que ahí yo creo que las entidades están fallando, sobre todo en esa formación inicial del trabajador, en ciberseguridad y también en protección de datos, y va a manejar datos personales, para que haga un uso apropiado de ese equipo, porque conoce los riesgos y cómo hacer un uso seguro de él. Amador, habría que incidir en la formación, y no sé si me imagino que incluso en la formación ya curricular, o sea, en la escuela y en los institutos, porque claro, ahora nos estamos encontrando con este problema que claro, para los que hace 20 años estábamos pues eso, en los institutos, en la universidad, en los colegios, pues claro, todavía estaba como todo muy en pañales, ¿no?, este sector, pero claro, ahora mismo se van a encontrar con un mercado en el que van a tener que estar trabajando sí o sí con ordenadores. Me imagino que la formación es fundamental, no lo sé, habría que incidir más. Sí, es fundamental. De hecho, los ciclos formativos sí que tienen ya módulos específicos que están relacionados con ciberseguridad. Hay muchas ofertas de formación a nivel de máster en las carreras universitarias
pues también hay asignaturas muy específicas. Pero esto es como todo, hasta que no te pones a trabajar en ello de una manera profesional, pues no aprendes, ¿no? Y digo esto porque el director del INCIBE pues antes comentaba que es bueno que una empresa pues haga un análisis de riesgos para ver cuáles son sus activos más importantes y en el caso de que sufran un incidente de seguridad, cómo podría impactar en una organización. Y también decía Eduardo una cosa muy importante, que es que la semana pasada habían respondido a un ciberataque de manera reactiva. De manera reactiva es que nos han atacado, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, no? De manera proactiva es que lo detectas y bloqueas, pero reactivo es cuando ya te han atacado, ¿no? Y digo esto porque las empresas tienen que ser conscientes de que las van a atacar sí o sí, y por eso tienen que pensar en cuál va a ser el medida o los planes de contingencia que yo voy a poner en marcha, ¿no? O sea, más en la prevención que en una vez ya que me han atacado, ¿qué puedo hacer? Claro, las dos cosas son importantes, pero ¿cuál es la probabilidad de que a mí como empresa particular o como gran empresa me ataquen? Pues es una probabilidad que es mayor que cero y es una probabilidad alta, aunque pensemos que no. ¿Por qué? Pues porque los vectores de ataque pues no hay solo uno, sino que hay varios, ¿no? Hay varios, se explotan y cada vez se están desarrollando pues nuevas herramientas y amenazas, ¿no? Entonces, lo que tiene que tener una empresa es saber cuáles son sus activos más críticos, qué voy a hacer cuando a mí me ataquen, cuál va a ser ese tiempo de respuesta, cómo están las copias de seguridad, cuánto tiempo voy a tardar en restaurarme y si, por ejemplo, si manejo datos de carácter personal que están conectados en una máquina, están alojados en una máquina, que están conectados a Internet, pues, por ejemplo, se me ocurre, voy a anonimizar esos datos porque sé que esos datos tarde o temprano me les van a robar, ¿no? Y una cosa que os quiero preguntar y ya acabamos porque me están diciendo que ya nos hemos quedado sin tiempo. Y en todo este panorama, ¿cómo va a afectar la inteligencia artificial? Que nos traerá muchas cosas muy buenas, positivas, pero claro, ¿cómo va a impactar esto? Porque claro, también ahí se abre una vía, ¿no?, para que aumente la ciberdelincuencia, no lo sé, Amador, quien quiera responderme, Julio César, sí. Amador. Sí, bueno, a mí se me ocurren varias cosas, ¿no? Desde la inteligencia artificial que te diga cómo desarrollar nuevos exploits, es decir, nuevas formas o herramientas para explotar de manera automatizada vulnerabilidades, utilizar herramienta artificial para copiar la imagen o el vídeo de una persona y la voz y suplantar tanto por voz como por vídeo. Anda que no se pueden cometer fraudes de esa manera. Claro, y nos estamos centrando en empresas, pero vamos a suponer que queremos hackear una sociedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues gracias a la inteligencia artificial podemos componer fotos de personas que no existan o de personas que aparentemente hayan estado juntas cuando no lo han estado y empezar a generar noticias falsas, lo que son las fake news, que eso a veces es mucho más complicado de detectar que lo que son los ciberataques, ¿no? Sí, sí, la verdad que es, sí, Julio César, y ya para terminar. Sí, la inteligencia artificial ya es capaz de modular cualquier mensaje solo con 3 segundos de voz de una persona, con lo cual imagínate si sería fácil engañar a otro a través de un mensaje de WhatsApp para que te dé una contraseña si has modulado la voz de su madre, de su padre o de alguien conocido, su jefe, etcétera. Eso ya es posible actualmente. Menudo peligro, y ahí se abre un melón, por decirlo así popularmente. Madre mía, de ese tema hablaremos. Os tengo que despedir, Julio César, Amador y Ricardo. Muchísimas gracias, Ricardo, por haber entrado con nosotros en nuestro programa. Eso y por habernos dado pues eso, ciertas claves, ¿no? Y bueno, pues eso, para decirnos hay que actuar con mucha seguridad, prevención y formación. Gracias a los tres. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa para la publicidad, enseguida volvemos. Seguimos aquí en Está Pasando. Hasta ahora. Seguimos aquí en Está Pasando. El próximo domingo se celebra el Día de la Voz, pero ya hoy se ha publicado una encuesta relacionada pues con la salud de la voz que dice cosas muy importantes sobre cómo cuidarla y también sobre algunos de los colectivos que son más sensibles a los problemas de voz. Eduardo. Sí, porque no siempre prestamos la atención que merecen y la importancia que tienen, ni siquiera los que la usamos a diario en el trabajo. La voz presenta alguna patología en entre un 3 y un 9% de la población general y el doble en el caso de los profesores. El domingo es el Día Mundial de la Voz y en este colectivo, el de los docentes, se centra la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Pedro Cabrera es miembro de esa sociedad. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Bueno, Pedro, ya lo avanzábamos, que el colectivo de los docentes sufren esas patologías. Hoy han revelado los datos de una encuesta realizada a los profesores que dice que el 90% de los de infantil han tenido al menos una vez disfonía. Sí, el colectivo de profesores es uno de los colectivos profesionales de la voz que tienen más problemas de disfonías y en esta encuesta pues hemos confirmado de primera mano, haciéndosela a docentes, que sí, que muchos de ellos pues presentan esta patología. Entendemos más o menos por qué, pero ¿cuál es el origen de que esto llegue a ser una patología, la disfonía, y qué efectos tiene en su salud y también en la propia enseñanza, porque repercutirá en su trabajo, lógicamente? No te escucho bien. Sí. Le preguntaba, doctor, que cómo entendemos por qué se fuerza la voz en el caso de los profesores, porque tienen que hablar por encima del nivel de sonido de los alumnos, pero cómo se llega ahí y qué impacto tiene sobre su salud y también sobre la enseñanza, sobre la propia actividad laboral. Claro, muchas veces es porque ellos tienen que hablar sobre ruido de fondo, que puede ser las voces de los propios alumnos, también porque el ambiente en el que están trabajando no tiene las condiciones acústicas adecuadas. También hay profesores que trabajan al aire libre, como los profesores de educación física, que son unos de los que tienen más problemas, los profesores de infantil. Y esto repercute en su capacidad para trabajar, porque la voz es su herramienta principal de trabajo. Es como si hablásemos de un deportista, de un futbolista que tiene una lesión en una pierna. Pues cuando un profesor tiene algún problema de voz, pues eso repercute en las capacidades para realizar su labor e incluso a veces puede llegar a producir bajas laborales. Claro, también dicen que no vamos al otorrino lo suficiente. ¿Cómo podemos prevenir estos problemas, no ya solamente los profesores, sino la población en general? Pues lo primero es que hay que saber que un problema de voz pues, es un problema médico. Entonces, siempre en la población en general les recomendamos que cuando una persona tenga una disfonía que dure más de 10, 15 días, acuda al otorrino para realizar una valoración, al otorrinolaringólogo. Y los profesores y los profesionales de la voz tienen que tener en cuenta que si no lo tratamos o no lo prevenimos a tiempo, luego puede ser un problema que tarde más en mejorar y que pueda producirles problemas en su trabajo y en sus actividades durante más tiempo. Pues doctor Cabrera, de la Sociedad Española de Otorrinolaringología, nos quedamos con esos consejos. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y si les gustan los animales y los perros, seguro que admiran la raza de perro pastor alemán. Pues estos días, Lerma, en Burgos, se convierte en la capital mundial de estos ejemplares llegados de todo el mundo que van a competir hasta el fin de semana en diferentes disciplinas. Este fin de semana será el Mundial de Belleza, pero hoy mismo asistimos al Campeonato Nacional de Trabajo. Gerardo de Mateo, buenas tardes. ¿En qué consiste? Hola, ¿qué tal, Eduardo? Pues como ves, estamos ahora en la Villa Ducal de Lerma porque en estos momentos se está celebrando el Campeonato Nacional de Trabajo del Perro Pastor Alemán. También este fin de semana vamos a poder disfrutar del Campeonato del Mundo de Belleza de este precioso animal. Para hablaros un poquito de lo que estamos viviendo estos días aquí en Lerma, está con nosotros Lucas Fernández, que es el responsable de medios de comunicación. ¿Qué tal, Lucas? Hola, buenos días, muy bien. Pues ha empezado bien todo esto, ¿no? Ha empezado muy bien, muy agradecidos, sobre todo por el Ayuntamiento de Lerma, que nos facilita estas instalaciones. Esta villa es excelente para este tipo de pruebas y bueno, simplemente os comento. Por una parte tenemos la parte de prueba de trabajo que se divide en tres fases, ¿vale? La parte de obediencia, protección, que es lo que estamos viendo ahora, y la parte de rastro que se hace fuera, ¿vale? Luego, por otra parte, lo que decimos la Exposición Mundial de Belleza, simplemente perros de todo el mundo. Eso es este fin de semana, para que la gente lo sepa. Eso es. Inicialmente lo de trabajo duraría hasta el sábado. Luego también tenemos una opción de agility, que ahora mismo están por los colegios visitándolos y luego mañana van a estar ubicados en el... ¿En qué consiste el Campeonato del Mundo de Belleza? El Campeonato del Mundo de Belleza consiste en que los perros primero se les hace una prueba individual en la cual se les mira su morfología,
ojos, forma de pisar, dorso. No, porque estamos hablando de una raza de perro muy característica, ¿no? Muy característica, la cual los criadores intentan buscar el mejor perro existente que hay en el mundo. Entonces, esa prueba de belleza, lo que decimos, jueces internacionales hacen una prueba individual en la cual lo que luego hacen es que clasifican a esos perros para salir a hacer un ring. El ring simplemente consiste en dar vueltas, ¿vale? Los perros van juntos y el juez va vigilando el movimiento que tienen, la amplitud de paso, y el juez va diciendo, pues usted pase 2 pasos, y al final, una vez que finaliza todo el evento, el que quede primero, van quedando primeros. En la clase de trabajo hay una parte que se llama los VA, los seleccionados para la cría, que en función de los perros dan un número, dan entre 6 o por ahí. Esos excelentes para cría es como la mejor cría que puedes hacer. Okay. Lucas, ahora estamos viendo la obediencia, ¿no? Me parece algo espectacular cómo el perro se acerca a su dueño, ¿no? En esta serie de ejercicios también de agilidad. De agilidad. Ahora mismo lo que le va a hacer, le va a tirar lo que eso se llama un apor. Vamos a ver. El perro no se tiene que mover, supongo. Tiene que mover. Hasta que él diga, ¿no? Hasta que se lo diga el juez. El juez ahora le va a decir... Y el dueño es el que le dirá, mira, o como claro, sea, ¿no? Le va a decir, ¿ves? Ah, le manda a ir. El perro tiene que venir corriendo con esa energía. Y quedarse parado y no tocar ni al dueño. Así. Tiene que esperar. El dueño le va a decir, aus. Que se la suelta, ¿no? Eso es. ¿Vale? Ya está. Y ahora un fus, que se le ponga al lado. ¿Vale? La siguiente disciplina, que vamos a ver ahora, va a consistir en la valla. La valla. Tiene que saltar, supongo. Sí, pero con un apor más corto, a ver, porque aquel sino más grande. Va a saltar la valla y va a hacer el mismo elemento. Y también luego lo va a hacer con la empalizada. Pues Lucas, te agradecemos mucho que nos hayas explicado un poquito en qué consiste para que la gente pueda visitar Lerma durante este fin de semana y ver pues todo lo que tiene que ver con este gran perro alemán a cargo de, por supuesto, de esta organización del Club Español. Olvida, tenéis a dos personas de Burgos participando y una persona de Lerma. Mira, ¿un lermeño? Un lermeño, sí. Pues nada, a ver si gana. Tú mete ahí unos puntitos. A ver, hay que mirar a ver. Pues nada, Eduardo, nosotros seguimos aquí para ver si se nos pega algo de adiestramiento, que cada vez hacemos lo que nos da la gana. ¿Verdad que sí, tesoro? La verdad es que sí, pero nos tenemos que ir, así que no nos enrollamos más. Eso es, Gerardo va diciendo para casa. Que nos vamos, que mañana les esperamos 12:30. Hasta mañana. Hasta mañana.